Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, amada familia Senti City. Mi nombre es Juan Carlos Catota y sirvo a Dios como pastor en la ciudad de Ginebra, Suiza. Y en la meditación de esta mañana quiero dar continuidad a la serie Quitando los escombros. Y en esta ocasión hablaremos sobre la confesión de pecados. Y vamos a basarnos en el libro de Esdras, en el capítulo 10, en el versículo 1. Y la palabra de Dios dice: Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Querida familia, en la palabra de Dios encontramos versículos con grandes y alentadoras promesas, que están llenas de esperanza, están llenas de gozo y nos animan. Pero en esta ocasión vemos específicamente en este versículo que está escrito todo lo contrario. Vemos que hay quebrantamiento, vemos que hay amargura de corazón, y es que los escombros, los restos que quedan después de una destrucción, pesan, y más aún cuando son causa del pecado y la desobediencia a Dios. ¿Pero qué pasó? Porque este hombre llamado Esdras lloraba amargamente al punto de estar tan angustiado y aún de arrancarse los pelos de la cabeza y de la barba. Lo que pasó es que Esdras fue tocado por la santidad de Dios, a tal punto que se sintió completamente intolerante hacia el pecado. Todo su espíritu reaccionó en rechazo ante el pecado, y Esdras entonces reconoce la incompatibilidad que existe entre la inmundicia y la santidad de Dios. Esta alta sensibilidad al pecado no solo se despertó por él, sino que también se despertó por el pecado de otros. El pueblo de Dios fue en contra de la santidad de nuestro Padre. La reacción de Esdras, Jesucristo la describe como hambre y sed de justicia, y puede aparecer sea por el pecado o el reconocimiento de uno mismo, lo que uno ha cometido, o por el pecado o reconocimiento del pecado de la iglesia de Jesucristo en contra de Dios. Vamos a desarrollar 3 puntos que nos van a ayudar y a beneficiar para quitar esos escombros a través justamente de la confesión de pecados. Primero, la palabra de Dios nos hace sensibles para confesar los pecados. Y vamos entonces a las Escrituras, al capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras, y la palabra de Dios nos dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos que el Señor le dio a Israel. Esdras estaba interesado en encontrar respuestas de por qué sus hermanos israelitas y el pueblo de Dios estaba en decadencia espiritual. Las murallas de la casa de Dios en ruinas, llena de escombros. Y aquí este versículo entonces nos da un detalle muy importante. Dice que se dedicó por completo a buscar la respuesta de Dios. Y habiendo entonces encontrado la respuesta, Esdras actuó y ejecutó esa respuesta que Dios le dio. Y no solamente entonces se quedó con la respuesta y ejecutó lo que Dios le dijo, sino que aún fue más allá. Esdras tomó la decisión de enseñar a sus hermanos. La fórmula entonces perfecta para quitar los escombros es estudiar, poner en práctica y enseñar la palabra de Dios. Cuando tomamos la decisión de seguir la dirección de Dios a través de su palabra, en la forma entonces que nos describe este versículo,
Se despierta en medio de los hijos de Dios, en medio de nosotros, una alta sensibilidad al pecado, al igual que Esdras. Se despierta un inmenso deseo de quitar esos escombros, confesando que hemos fallado a Dios y sus mandatos. En Cristo Jesús y por su obra redentora tenemos perdón de pecados, pero es necesario entender lo que el apóstol Juan nos motiva, lo que el apóstol Juan nos exhorta. Él nos exhorta a confesar los pecados para poder entonces levantar bases sólidas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Primera de Juan 1:19 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y para limpiar toda maldad. Tal vez usted se pregunta, pero ¿cómo confesamos? ¿Cómo lo hacemos? Esta pregunta entonces me lleva al segundo punto. La oración, una herramienta útil para confesar los pecados. Vamos a leer lo que nos dice entonces Esdras en el capítulo 9, versículos 5 y 6. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas. Extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Esdras nos enseña que la oración no solo debe ser utilizada para peticiones personales o por necesidades materiales o físicas, sino que la oración es una herramienta muy útil y muy poderosa para confesar los pecados y aún tener el beneficio de quitar y limpiar aquellos escombros que nos estorban para continuar. Muchas personas asumen y creen que la confesión de pecados se suma al peso de la culpa, se sienten culpables, pero déjeme decirle que es completamente falso. En realidad, la confesión de pecados en la oración nos alivia, nos trae paz personal, pero también nos conduce a la paz con Dios, nos reconcilia con Él, nos quita los estorbos y nos deja con la seguridad de que somos perdonados, limpiados y libres. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios, en este punto número 2, en el capítulo 9 del libro de Daniel y en el versículo 20. Nos dice que Daniel confesó el pecado del pueblo, que confesó el pecado suyo. Y el versículo 21 y 22 del capítulo 9 nos dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Qué tremendo! En el mismo momento que confesamos nuestro pecado, según este ejemplo, nuestro Padre amoroso nos da la sabiduría y el entendimiento, algo que necesitamos como iglesia y como hijos de Dios urgentemente. Necesitamos de sabiduría, necesitamos de entendimiento, necesitamos de entender la visión. Esos son los beneficios de confesar nuestros pecados. Y esto entonces me lleva al último punto, al punto número 3. La confesión de pecado te rodea de apoyo para levantar los escombros. Y vamos a basarnos entonces en el capítulo 10 de Esdras en el versículo 4. Levántate pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Es muy cierto que Esdras no podía solo. La buena noticia es que después que Esdras confesó el pecado del pueblo de Dios, se juntó a él un hombre llamado Secanías. Y dice entonces la Escritura que se unió a su causa y que también reconoció que desobedecieron y fueron infieles a Dios, tomando esposas de los pueblos vecinos, uniéndose en yugo desigual, cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel que no hicieran esto. Pero este hombre Secanías anima a Esdras a hacer un pacto para levantarse y para entonces quitar esos escombros que habían causado la perdición de Israel. Del mismo modo,
Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos va a rodear de personas como Secanías que van a venir hacia nosotros para que nos impulsen, nos ayuden, para que nos motiven, para tomar nuestra responsabilidad, para apoyarnos y ponernos manos a la obra para quitar aquellos escombros. La pregunta es, ¿qué esperas para quitar esos escombros de pecado que están obstaculizando tu vida para avanzar? Mi invitación es que hoy día tomes la decisión y que te unas en oración a confesar tus pecados, a confesar los pecados de tu iglesia, a confesar los pecados de tu familia y que podamos entonces juntos como familia en la fe ver la gloria de Dios. Padre, reconozco que he pecado, reconozco que he desobedecido a tus mandatos y que eso, Señor, ha causado en mi vida que se llene de escombros, que me impiden avanzar hacia ti, que me impiden avanzar en mi matrimonio, que me impiden avanzar con mis hijos, que me impiden avanzar en mi trabajo y que me impiden avanzar en mi iglesia y en el ministerio en el cual tú me has dado. Dios mío, estoy arrepentido de haberte fallado, estoy arrepentido de haberte ofendido. Haz sensible mi corazón por tu palabra, para aborrecer el pecado como Esdras, y lléname de tu santidad. Tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Te ruego, Padre, hoy a través de la oración, esta arma poderosa que tú nos diste, quiero utilizarla, no solo por mi beneficio propio, no solo por un beneficio material, sino por mi vida espiritual. Y no solo por mis pecados, sino por los pecados de mis hermanos, los pecados de mi familia, los pecados de mi iglesia. Y así como hiciste con Daniel, Padre, dame sabiduría y entendimiento para continuar con tu obra y entender tu visión y tu propósito. Señor, rodéame y envíame hombres como Secanías, que me apoyen y me ayuden, que me levanten y me exhorten para tomar ánimo y poner manos a la obra. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.